estoy en movimiento hacia la casa porque hoy me tocó presencial en la sede de Cali de 8 a 12:30. Voy rumbo a la casa, pero estoy conectado y en unos 10 minuticos estaré conectado del computador. Pero igual, estoy conectado aquí con ustedes. Tranquilo, profe Henry. Bueno, muchas gracias a los estudiantes que están participando de estas CIPAs. Me voy a permitir compartir la pantalla y me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, lo estamos viendo. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, esa es la CIPA número 3 de la unidad 2 del curso de Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAD. Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos el profesor John Freddy González, de mi persona, y el profesor Henry García, que les habló hace unos segundos. Entonces vamos a comenzar con la unidad 2, teoría de conjuntos. Para iniciar entonces con estas CIPAs es importante primero abordar los saberes previos, lo que necesitaríamos nosotros como estudiantes para poder comenzar a resolver los ejercicios de la tarea 2. Entonces lo primero, tener muy claro que es un conjunto, ¿cierto? Todos nosotros en la cotidianidad estamos enfrentados siempre a resolver problemas en donde interactúan los conjuntos. Entonces acá hay una reseña histórica que dice que antes de que el hombre entendiera el concepto de número, primero debió comprender de dónde salían y qué representaban. Por lo tanto, la idea de número sigue a la comprensión de los conjuntos. ¿A qué se refiere con los conjuntos entonces? Nosotros podemos tener varios tipos de conjuntos y la caracterización de esos conjuntos que nos la da siempre alguna tipología, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos muchos conjuntos. Un conjunto, como ejemplo, por ejemplo, el conjunto de las frutas, ¿cierto? Entonces, en el conjunto de las frutas están todas esas frutas que a nosotros nos gustan tanto, el conjunto de las verduras, el conjunto de los carros, el conjunto de las profesiones, ¿cierto? Todos esos conjuntos siempre cumplen una característica, que todos los elementos de ese conjunto tienen una característica en común, ¿cierto? Algo muy importante que debemos de destacar acá es que los conjuntos siempre nosotros los podemos representar de distintas maneras, ¿sí? En esta diapositiva que estoy presentando acá, les estoy mostrando uno de los conjuntos más importantes que tenemos en la matemática es el conjunto que está representado en la recta real, en la recta numérica. Entonces hay que recordar que es un intervalo abierto, que es un intervalo cerrado, ¿sí? Un intervalo abierto, ¿cómo lo representamos nosotros? Lo representamos por medio de dos números, ¿cierto? Y los metemos dentro de un paréntesis para indicar que ese es el inicio, el A es el inicio y el B es el final, ¿sí? ¿Cómo identificar cuando un conjunto es abierto, cuando un conjunto es cerrado? Cuando un conjunto es abierto tiene la notación de acá de paréntesis y cuando es cerrado tiene la notación acá en un extremo con un corchete, ¿sí? La representación gráfica de ese conjunto, entonces, en este primer renglón, pues tenemos que es un conjunto de números que están comprendidos entre un número A y un número B, ¿sí? Esta expresión que hay acá es la notación que nosotros llamamos por comprensión, ¿sí? ¿Qué es por comprensión? Es en donde uno describe el conjunto sin ambigüedades y claramente. Entonces, es utilizado en la matemática, es muy utilizado para definir entonces estos intervalos. Acá en este caso tenemos un intervalo que es abierto en sus extremos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si nosotros tuviéramos los números entre el 1 y el 5, ¿sí? Dentro de este conjunto no podríamos tomar los elementos que están en los extremos, es decir, no estarían el 1 ni el 5, estaría el 1.001 y ahí en adelante hasta el 4.99, pero no estaría incluido el 5. Gráficamente lo representamos con estos círculos abiertos para identificar cuando un intervalo es abierto. Y de manera análoga, cuando es cerrado, gráficamente lo representamos con unos círculos, o sea, redondeamos el extremo para identificar que es cerrado. Aparecen las combinaciones. Los intervalos semiabiertos, que pueden ser
abierto en el inicio y cerrado en el final o viceversa, ¿sí? En esa parte es importante tener en cuenta esta simbología que tenemos acá, que es la de menor o la de menor igual. Cuando nosotros utilizamos el menor, símbolo del menor, estamos indicando que es un intervalo abierto. Y cuando utilizamos menor o igual o mayor o igual, estamos identificando que ese extremo está incluido dentro del conjunto. Estos son los tipos de conjuntos que pueden aparecer. Aparecen unos conjuntos que son unos conjuntos infinitos, que son los conjuntos, por ejemplo, como los mencionan acá, desde menos infinito hasta A, ¿sí? O desde un número hasta infinito, ¿cierto? Tenemos un intervalo, cuando nosotros medimos los intervalos, siempre vamos de izquierda a derecha, o sea, de menor a mayor. Esto es una parte, Profe, pues, que... profe, un segundo. ¿Sí? Hay unos estudiantes que están diciendo que no ven la presentación. Por favor, confirman, por favor. Yo estoy aquí desde el Pues, celular y yo estoy viendo la presentación. Yo sí la estoy viendo. yo también la estoy viendo. Yo hice aquí una prueba y Yo estoy también la desde el estoy celular y viendo. estoy mirando. De pronto se metieron Ok. con el chat, profe. Hay que decirle que El de que está pronto... escribiendo, que nos está viendo que tiene, qué inconveniente tiene, porfa. Profe, si quiere usted lo va atendiendo ahí internamente mientras yo voy aquí pasando la otra diapositiva. ¿Tienen preguntas de esa parte de saberes previos, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces, continuemos. Ahora bien, ¿cómo nos representamos nosotros un conjunto por extensión? Entonces, en esta parte de extensión debemos de tener claridad en varias cosas. Lo primero es que los conjuntos usualmente se les nombra con una letra mayúscula y los elementos se introducen dentro de esos dos corchetes. Entonces, por extensión es donde nosotros escribimos cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí no estamos describiendo las características del conjunto, sino que estamos enlistando cada uno de los elementos de estos conjuntos. Por ejemplo, si yo quisiera describir este conjunto por comprensión, pues tendría que especificar a cuál conjunto de frutas hago referencia, ¿cierto? A las frutas de tierra caliente o, o los frutos rojos. Bueno, en fin. Eso es un ejemplo que yo tengo acá para hacerles una explicación. ¿Qué es escribir un conjunto por comprensión? ¿Sí? Entonces es otra forma de representar los conjuntos y aquí claramente estamos describiendo sin ambigüedades. Este palito que aparece acá, ese símbolo, en matemáticas se lee tal que. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es que por comprensión es el conjunto de todos los X, tal que o tales que X es una fruta. ¿Sí? Hago una pregunta. ¿El conjunto de las frutas es un conjunto finito o un conjunto infinito? Al público. Los que están ahí. ¿Finito? Un conjunto finito, muy bien. Muy bien, es un conjunto finito. Porque a pesar de que tenemos tantas frutas, pues no van a ser infinitas. Tenemos un tope, ¿cierto? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Importante tener en cuenta entonces lo que vamos a aprender en estas citas. La idea es que ustedes con estas citas puedan tratar de enfrentarse a los ejercicios y comenzar a resolverlos al unísono con la presentación, ¿cierto? Y si de alguna manera tienen dudas, pues nosotros desde esta parte tratar de darles un poco de solución. Bueno, entonces, ya vamos a entrar a hablar de los conjuntos desde una perspectiva ya de las matemáticas y cómo vamos a escribir para de pronto simplificar cálculos y poder tener un lenguaje adecuado. Entonces, lo primero es la determinación en las clases de conjuntos. Como se les mencionaba al inicio, un conjunto se define como una colección bien definida de objetos distintos, considerados como una unidad. Estos conjuntos pueden clasificarse en varias categorías, como finitos e infinitos, vacíos y no vacíos, y subconjuntos, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de algunos conjuntos, ¿cierto? El conjunto que tenemos nosotros en este lado de la diapositiva, ¿cómo lo podríamos llamar? El conjunto de qué cosas.
¿Quién me ayuda de los que están en la CIPA? ¿Conjunto de qué? Muebles. Podría ser. Los muebles de la casa, ¿cierto? El puede Muy ser bien. también profe, el conjunto de artículos para el hogar. Definirlo muy bien, sería, por ejemplo, el conjunto de los muebles de madera que tenemos en nuestros hogares, ¿cierto? Porque aquí no vemos como elementos metálicos que de pronto puedan confundirnos, ¿cierto? ¿Está claro? En esta figura 2 tenemos también otro conjunto y aquí tenemos el conjunto de los libros. ¿Quién me ayuda con este conjunto que hay acá en la figura 3? ¿Ese sería el conjunto de qué? Conjunto de personas. Conjunto de personas. Yo veo que hay dos profesores, veo que hay Profesor. ¿cierto? Como un jefe. Vemos que por aquí tenemos otra persona que tiene como unas De estadísticas trabajadores. acá. Podría ser el conjunto como de profesiones, ¿cierto? Las profesiones podría ser. Bien. Continuando con la presentación, con los conjuntos que nosotros ya tenemos acá definidos, podemos hacer unas operaciones y esas operaciones las podemos representar por medio de los diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, la representación de conjuntos y los diagramas de Venn son fundamentales en la teoría de conjuntos para visualizar y analizar las relaciones entre las colecciones de elementos, ¿sí? Los conjuntos se pueden representar de diferentes maneras. Como mediante lista de elementos, o notación de comprensión o diagramas de Venn, que fueron inventados por John Venn, y a su nombre pues los dejamos diagramas de Venn. Usualmente utilizamos circunferencias, que es una figura muy amigable para nosotros poder hacer esas representaciones y visualizar claramente esas intersecciones que hay acá. Como ustedes saben, en la tarea aparecen conjuntos que tienen números, ¿cierto? Entonces, este ejemplo acá es un ejemplo claro de cómo van a aparecer los ejercicios en el taller. Entonces, estos conjuntos que aparecen acá, por ejemplo, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 elementos, ¿cierto? ¿Sí? Tiene 4 elementos. El conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? El conjunto B tiene 1, 2, 3, tiene también 4 elementos, al igual que el conjunto C. ¿Está claro? Esta representación que aparece aquí es una representación por extensión, porque ahí estamos escribiendo cada uno de los números, ¿sí? Yo les pregunto acá, ¿cuál será la intersección de los tres conjuntos? ¿Cuál será el número que está en los tres conjuntos? El 5. El 5, muy bien. Observen que el 5 aquí aparece como con un color un poco más oscuro y es precisamente la combinación de estos tres colores. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera podemos mirar acá que, por ejemplo, ¿cuáles elementos aparecen en la unión de A y B? ¿Quién sería A unión B? Entonces serían todos los elementos del conjunto A unidos con todos los elementos del conjunto B, ¿sí? En este caso, los únicos que estarían por fuera serían ¿quiénes? Sería el 27, ¿cierto? ¿Está claro? Bueno, ¿cuáles elementos estarían acá en la intersección de B y C? ¿Quién me El ayuda? 7 y el 5. El 7 y el 5. El 7. Entre el B y el C estarían dos elementos, el 5 y el 7, ¿sí? Esos serían los elementos que comparte el conjunto B y el conjunto C. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante vamos a ver con unos ejemplos de esta parte. Bien. En donde nosotros podemos ver la aplicación de la teoría de conjuntos, en donde nosotros miremos, hay muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones que más utilizamos es precisamente en el entorno en donde estamos en este momento. En la computación se utiliza mucho la teoría de conjuntos, ¿sí? Y es una base para el análisis
proporciona una estructura fundamental para otros conceptos más avanzados. Entonces, ¿en dónde podemos ver nosotros esas aplicaciones? En las bases de datos para construir algoritmos eficientes, en la toma de decisiones nos lleva a evaluar y combinar distintas opciones y criterios. En estadística facilita la interpretación y análisis de datos. Además, la lógica y la filosofía proporcionan una base estructurada para el razonamiento y la resolución de problemas complejos. Como pudimos ver en la unidad 1, a través del lenguaje y la matemática nosotros podemos establecer algunas inferencias que solo leyendo son un poco difíciles de interpretar, ¿sí? Voy a continuar con la diapositiva. Aquí tenemos entonces cuáles son las operaciones entre conjuntos. Entonces aquí tenemos la unión de conjuntos, ¿sí? Perdón. Tenemos la unión de conjuntos, se me salió acá. Entonces, ¿qué es la unión de conjuntos? Es coger todos los elementos de A y agregarle todos los elementos de B. Esa unión la vamos a representar con esta especie de U, ¿sí? Un poco anchita, para identificar qué es la unión. Ojo, diferenciarla del conjunto universal, que son dos cosas diferentes. Yo sigo aquí con la presentación que se la acaba. Bueno, entonces continuando con la unión. Entonces, por ejemplo, si el conjunto A tuviese a los elementos 1, 4 y 6, y el conjunto B tuviese a los elementos 7, 6, 9 y 2, pues la unión de esos dos conjuntos sería el conjunto conformado por el 1, el 2, el 4, el 6, el 7 y el 9. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la intersección de A con B? ¿Qué elementos deben estar allí? En este ejemplo. ¿Qué elementos hay común entre A y entre B? Perfecto, el 6 es un elemento que aparece ahí en común. Aquí poco a poco pues vamos de pronto eliminando esas barreras conceptuales de pronto, si no han podido arrancar con la actividad. Ahora, miremos acá la intersección, ¿sí? ¿Cómo se define matemáticamente la intersección? Se define con este símbolo que es como una U al contrario, ¿cierto? Girada. Y por comprensión definimos entonces que son todos los elementos que pertenecen tanto a A como los elementos que pertenecen a B, ¿sí? Gráficamente, entonces nosotros solamente vamos a resolver acá esta parte, vamos a sombrear precisamente la intersección, ¿sí? Si tenemos estos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que aparecen aquí enumerados, vemos claramente que la intersección de esos dos conjuntos tiene el número 2 y el número 6, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos dos conjuntos que no tienen, si ocurre que los conjuntos no tienen elementos en común, ¿sí? La unión es igual al conjunto vacío. Entonces, en este caso se dice que son elementos disyuntos, valga la redundancia ahí con la palabra, ¿cierto? O sea, que no están juntos, que están separados de alguna manera, no tienen intersecciones. De pronto, ¿cómo podríamos mirar un ejemplo de eso? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en el conjunto A los animales que son acuáticos, y tenemos el conjunto B los animales que son voladores, y mirar si esos dos conjuntos tienen o no elementos en común. Habría que analizar muy bien ese ejemplo para mirar si hay algún animal volador que sea acuático también. Creo que hay algunos, ¿cierto? Creo que los albatros son animales que también son del aire y también pescan, ¿cierto? Ellos cazan. Entonces este ejemplo que acabo de mencionar acá no aplica. Pero tendríamos que mirar entonces una aplicación para resolver alguna inquietud. Hasta el momento vamos bien, me escuchan bien, el audio está bien, la calidad de sonido, el video. Sí, todo está bien, profesor. Gracias. Bueno, continuando con otra operación. Entonces tenemos acá la diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? La diferencia de conjuntos hace referencia entonces a la operación resta.
quitarle, coger un conjunto y quitarle los elementos del otro conjunto. Miremos acá que aquí podemos ver que a los elementos de A le quitaron este pedacito, que son los elementos de B. Entonces, esa es la diferencia. Como ejemplo, aquí traigo este que aparece acá. Si el conjunto A es el conjunto de las letras A, B, C y D, y el conjunto B es el conjunto con las letras A, K y M, pues la resta de estos dos conjuntos va a ser los elementos de A, le quitamos los elementos que comparte con B, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles son los que comparte con B? Comparte aquí entonces A menos B. Entonces le quitaríamos ¿qué? ¿Solamente qué letra? Ah, Solamente la letra A, muy bien. La letra A, perfecto. Vamos acá entonces con la complementación de conjuntos o con el complemento de un conjunto. Textualmente, ¿qué significa eso? Yo siempre lo he entendido como son los elementos que le faltan a un conjunto para que sea el universal, ¿cierto? Yo lo veo de esa manera. Gráficamente, ¿cómo lo representamos? ¿Cuál sería el complemento de A? Sería todo lo que le falta para ser el conjunto universal. ¿Sí estamos de acuerdo? Un ejemplo acá, por ejemplo, si nosotros estuviéramos acá en el conjunto universal, que nosotros estuviera, por ejemplo, acá en la UNAD, el conjunto universal son todos los estudiantes de la UNAD, pero el conjunto A son solamente los estudiantes de primer semestre. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? ¿Cuál sería el complemento de los estudiantes de primer semestre? Serían todos los otros estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes de segundo, de tercero, hasta el 12º semestre y también los otros estudiantes que por alguna otra situación no están en el primer semestre, ¿sí? Que de pronto tengan algún semestre por ahí con dificultades. ¿Estamos de acuerdo con las operaciones? Sí. Bueno, entonces aquí miremos esa parte de acá. Un ejercicio que hay acá trivial para identificar ya entonces estos conjuntos. Según este enunciado, en una empresa con 150 trabajadores, 60 juegan fútbol en su tiempo libre, 50 juegan videojuegos, 40 duermen, 20 juegan fútbol y videojuegos. ¿Qué es lo que hace este conector I? Incluye, ¿cierto? Incluye. 15 juegan fútbol y duermen, 10 juegan videojuegos y duermen, 5 realizan las 3 actividades, ¿sí? Entonces, vemos acá cuál será la intersección de esos conjuntos, ¿cierto? Cinco trabajadores juegan fútbol, juegan videojuegos y también duermen, ¿cierto? Usando la teoría de conjuntos, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar que 20 trabajadores juegan fútbol y duermen. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen las votaciones en el chat? Tenemos el chat. Verdadero, profe. Verdadero. Falso, verdadero. Miremos a ver. verdadero porque 60 juegan fútbol y 40 duermen. Entonces, se resta 60 menos 20, quedan, sí. Algo así entiendo. Falso, precisamente. Bueno, aquí ¿qué me pasó aquí con la diapositiva? Regálenme un segundito que abrí la diapositiva que no era. Regálenme un segundito que todavía tengo unos problemas técnicos que abrí una diapositiva que no era.
Regáleme otro minutico que abrí la... Tengo muchas cosas acá abiertas y abrí por error un borrador que tenía. Bueno, volví. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe, ahí ya. Listo. Bueno. Bueno, listo. Bueno, muchachos, recuerden también las actividades que nosotros en la universidad tenemos para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos los martes y los jueves, tenemos tutor en línea, tenemos también las web conference, también tenemos los ejercicios en los foros, los de la retroalimentación que hacen los otros estudiantes, ¿sí? La retroalimentación que nosotros hacemos. Recuerden que esta tarea se cierra el 16 de junio, ¿sí? Recuerden elegir en compartir en el foro el literal que ustedes van a trabajar. Continuamos acá, vamos a mirar acá. ¿Dónde era que estamos trabajando? Aquí. Listo. Vamos acá entonces. Continuando con los ejemplos de conjuntos, entonces, ¿qué es un conjunto finito? Es un conjunto que los elementos pueden ser contados. Un ejemplo, un conjunto finito que aparece acá, por ejemplo, X tales que X es un mes del año. Entonces, este es por comprensión y por extensión, tendríamos que mirar entonces acá, escribir cada uno de los meses del año, ¿cierto? Eso es por extensión. Entonces aquí está la representación. Por comprensión, por extensión. Vamos a mirar aquí un ejemplo de este conjunto que hay aquí. Entonces, ¿qué es un conjunto infinito? Un conjunto infinito es aquel conjunto cuyos elementos no pueden ser contados. Por ejemplo, para hacer el conjunto por extensión de todos los X tales que X es múltiplo de 10, pues no nos alcanzarían todos los cuadernos del mundo para terminar de escribir todos esos números. Lo que hacemos es que le colocamos 3 punticos después de la coma, puntos suspensivos, y cerramos el conjunto para indicar entonces que ahí termina, pues que el conjunto continúa con esa misma secuencia, ¿sí? De igual manera acá tenemos el conjunto de los números naturales, ¿cierto? El conjunto de los números naturales no puede ser contabilizado porque son infinitos los números naturales, ¿sí? Miremos entonces acá. ¿Qué es un conjunto vacío? Un conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Se conoce como el conjunto vacío o como el conjunto nulo. ¿Cómo se representa ese conjunto, el conjunto vacío? Hay que tener en cuenta entonces la nomenclatura utilizada para esto. Se le coloca un 0 y se le atraviesa una línea vertical para indicar que es el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué es un conjunto vacío? Por ejemplo, si yo describiera todos los números pares que están o sea, todos los múltiplos de 6
entre 0 y 1, ¿cierto? No habría conjunto ahí en ese caso. Importante, el conjunto unitario. El conjunto unitario es el conjunto que se distingue solamente por tener un elemento, ¿sí? Un solo elemento. Otra parte importante para resolver la tarea es la cardinalidad. La cardinalidad lo que me indica es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Y se representa con esta letra N minúscula y dentro de paréntesis se coloca la letra del conjunto, ¿cierto? Entonces, en este caso, el cardinal del conjunto A es ¿cuál? 4, ¿cierto? Porque tiene 4 elementos. Lo mismo que el 4. cardinal del conjunto. Exacto. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. El conjunto X, tal que X es el número de días de la semana, ¿cierto? Entonces tenemos que es el conjunto formado por los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La cantidad de elementos que tiene el cardinal es el cardinal 7. Miremos aquí este conjunto que es infinito, el conjunto de todos los números pares, ¿sí? Que pertenecen a los naturales. Entonces todos estos números pares pues son infinitos. Entonces el cardinal lo vamos a colocar con el infinito, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces con otros ejemplos. Vamos a mirar los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn los vamos a utilizar nosotros para representar entonces los conjuntos, ¿sí? Y allí poder enlistar los elementos y poder hacer algunas inferencias. Entonces, tenemos aquí estas representaciones. ¿Cuáles son los esquemas utilizados entonces acá? Entonces, los diagramas de Venn muestran colecciones de conjuntos de cosas o elementos por medio de líneas cerradas. No necesariamente tienen que ser circunferencias, pueden ser algunas formas de tal manera que sea cerrado, ¿sí? Y se marca en un rectángulo, en un recuadro, para indicar que hasta ahí llega el conjunto, ¿sí? Aquí podemos ver una representación de esos conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto de las figuras geométricas. Aquí en esta intersección tenemos unos cuadrados, ¿cierto? Aquí también tenemos otra representación con diagramas de Venn. Lo que estamos mirando de las operaciones, que ya lo habíamos pasado, y vamos a mirar las operaciones entre conjuntos, ¿sí? Entonces miremos acá un ejemplo de una operación. Entonces, por ejemplo, la unión de conjuntos. Aquí tenemos estos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. ¿Cuál es la unión de estos conjuntos? Es la unión de todos los elementos de los dos conjuntos. Aquí hay que hacer algo, hay que hacer claridad en algo. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos en el conjunto A tenemos el 7, tenemos el 5, tenemos el 6, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la unión, no lo repetimos, simplemente lo enumeramos, ¿sí? ¿Les queda claro esa parte? No quiere decir entonces que, por ejemplo, la unión va a quedar con 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No va a quedar con 12 elementos, porque miren que el conjunto A y el conjunto B tienen elementos en común. ¿Estamos de acuerdo? Profe, que Bien. mientras si hay un número repetido en A y B, no se ha repetido 2 veces 7, 7, sino que solamente un 7. No. Si aparece 7 ahí, si vamos a hacer la unión, ya se coloca solamente 1. De igual manera en cualquier representación. Si fuera también la diferencia, también haríamos lo mismo. ¿Sí? Observen que aquí no repiten el 5, no repiten el 9, ¿cierto? Perdón, no repiten el 6, porque son elementos que comparte tanto el conjunto A como el conjunto B. ¿A qué me refiero acá? Por ejemplo, en la intersección de estos dos conjuntos, ¿cuáles números estarían? ¿Cuáles estarían en la mitad? Estarían El 7 y el precisamente 5. 5, 6 Y 6. y 7. Y 7. Estos serían los elementos que estarían en común en la intersección. Miremos ahora la intersección, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? La intersección de estos dos conjuntos
precisamente son los números 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la intersección. Y se representa utilizando pues este símbolo que es como una U girada, ¿cierto? ¿Qué otra operación tenemos acá? Los conjuntos disyuntos. Los conjuntos disyuntos son los elementos que no tienen elementos en común. Aquí tenemos algunos números impares y tenemos algunos números pares. Si nosotros quisiéramos representar aquí la intersección de esos números, la intersección de esos dos conjuntos, perdón, es como, es vacía, ¿cierto? Es vacía porque no tiene elementos. Ese es el símbolo que yo les iba a mostrar que no lo encontré, que es un 0 con una raya en la mitad, que es lo que indica que es el elemento vacío, ¿sí? Porque si nosotros dejamos el 0 solamente, lo que nosotros estamos diciendo es que en la intersección de estos dos conjuntos está el 0, pero no es así. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengan en cuenta esa parte de ahí. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar acá entonces con los elementos disyuntos. Perdón, vamos a continuar aquí con esta otra cosa. Entonces, la diferencia de conjuntos. De conjuntos es precisamente a un elemento, a un conjunto, quitarle los elementos de otro conjunto. ¿Sí? Por eso es que aquí representamos solamente la parte con verde, ¿sí? Para indicar que a todo el conjunto A le quitamos lo que comparte con B. ¿Sí me hago entender? Es como si le quitáramos la intersección con B. Bien. Vamos con la cardinalidad. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la cardinalidad, ¿sí? Y cómo representar con colores esta parte. El complemento de un conjunto nosotros lo representamos como con un exponente con la letra C, que es lo que me indica que a ese elemento A le falta el complemento, o sea, le falta todo lo que lo rodea. Por eso es que para representar el complemento de A, nosotros dibujamos o pintamos todo lo que está por fuera de A. ¿Sí? De manera análoga acá, el complemento debe ser pintar todos los elementos que le faltan a B para hacer el conjunto universal. Entonces aquí tenemos en este ejemplo, tenemos que son los números del 0 al 9, a los dígitos, y vamos a mirar entonces cuál es el complemento de A. O sea, los números que le hacen falta a A para hacer el conjunto universal. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el conjunto, ¿qué elementos le faltan a A para hacer todo el conjunto universal? Pues le faltaría el 5, le faltaría el 9, le faltaría el 7 y también le faltaría también el 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De manera análoga tenemos acá el conjunto universal y miramos acá que el complemento de B serían solamente los elementos que le faltan a B para hacer el conjunto universal. ¿Cuáles son esos elementos? El número 1, el número 2, el número 4 y el número 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos al momento? ¿Vamos bien? Bueno, tenemos la representación gráfica. Aquí tenemos la representación gráfica de algunas situaciones que se pueden presentar. La unión de A con B, pues precisamente es pintar o sobresaltar toda la región que hace parte del conjunto A con el conjunto B. ¿Sí? Sí. ¿Qué aplicación nos recomienda para hacer los conjuntos? Paint es yo creo que la más idónea para realizar esta. Paint, Sí, sí. bueno. Esa funciona bien, es amigable. Es la más fácil. Esta funciona bien y es amigable con los colores. Sí, es la más fácil. Hay otras que son un poco más complicadas. En internet ustedes pueden encontrar muchas herramientas, hay que investigar un poco. Yo he encontrado varias herramientas para hacer esa representación de conjuntos, ¿sí? Hay unas aplicaciones en GeoGebra online,
También hay unas aplicaciones muy interesantes que pueden mirar por ahí. Bien, la intersección. ¿Cómo se pinta la intersección? La intersección de A y B, pues es precisamente los elementos que comparten A y B. Aquí tenemos otra vez la diferencia de A y B. ¿Sí? Sería todos los elementos de A, quítale estrictamente los elementos de B. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia simétrica que aparece que entre A y B? Es como coger y sumar A y B y quitarle la intersección. Es una manera de ver esta parte. ¿Sí? Es importante que la tengan en cuenta a la hora de hacer la representación de sus ejercicios. Recuerden, muchachos, la importancia de comentar en el foro el literal de la letra que ustedes van a elegir para que puedan arrancar con los talleres, ¿sí? Con la solución a los problemas. Tenemos acá el complemento de B. Complemento de B, pues obviamente son todos los elementos que le faltan a B para hacer el conjunto universal. Vamos a mirar aquí una operación entre conjuntos, un ejemplo acá, ¿sí? Aquí ya estamos, por eso este capítulo se llama Lógica y Teoría de Conjuntos, porque aquí ya estamos relacionando la teoría de conjuntos con la lógica. Aquí tenemos un ejemplo, dice, X son todos los números. ¿Qué es lo que significa esta E que aparece aquí? ¿Qué símbolo representa? Pertenece. Pertenece, muy bien. Pertenece la Z. Los números enteros, ¿cierto? La Z son los números enteros. Eso, muy bien. Entonces aquí ese es un número par y ese número está entre 0 y 7. Es lo que yo les mencioné en las primeras diapositivas. Esto es lo que me está indicando aquí con este menor, es que ni el 2, 0 4, 6. ni el 7 están ahí incluidos, ¿cierto? Bien, entonces debe cumplir esas dos situaciones. Entonces vamos a determinar por extensión el conjunto seleccionado y vamos a hallar el cardinal del conjunto. Y vamos a mirar qué tipo de conjunto es. Me gustaría que ustedes lo hicieran ahí en una hojita antes de pasar a la diapositiva y mirar cuál sería la solución de ese problema. ¿Sí? Entonces, primero, determinar por extensión el conjunto seleccionado. Entonces, ¿cuál es el conjunto? ¿Qué números tiene? El 2, el 4 y el 6. Pero el 1 también, también El 1 estaría ahí, ¿cierto? también. Entonces tendría el 1, pero es un número par, ¿no? Es muy bien. Pero son Sería el pares, 2, 2, 4, 6. 2, 4 y 6, perfecto. Y O sea 6. que el cardinal, ¿cuál sería? Serían 3 y sería un conjunto finito. 3. Eso, 3 y sería un conjunto. Bien. Muy bien, muchachos. Espero que estén entendiendo. Si alguien tiene una pregunta, no duden en hacerla. No duden hacerla ahí. Bien, continuemos. Muy bien. Sería el 2, 4 y 6, porque son pares. Tienen que cumplir las dos condiciones. Que pertenezcan los enteros. Que sea par y que esté entre 0 y 7. Listo. El cardinal del conjunto. 3. 3, ¿cierto? Listo. ¿Qué tipo de conjunto es? Es un Profe, ¿dónde conjunto está el signo que simétrico. dice que sea par? No hay No, dice. dice que es un número par. Está con palabras. Ah, sí, ya, es que no lo vi bien. Sino que... Sí. Y este símbolo es el i que incluye, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo muy similar a los que aparecen en la guía. Muy similar a los que aparecen en la guía. Entonces, vamos a darle respuesta a los ítems que vienen, ¿sí? Con este ejercicio. Entonces, miremos acá. Vamos a calcular C y a esa C le vamos a quitar la intersección de A y B, ¿cierto? Entonces, miren bien la operación. Me gustaría que escribieran esto en una hojita y trataran de hacerlo con este ejemplo y discutamos a ver al respecto, ¿sí? Miren el ejemplo. Si quiere alguien, bueno, miremos el ejemplo acá. Y vamos a pasar acá a esta diapositiva.
para que lo tengamos presente. Yo le voy a tomar una fotico porque necesito pasarla y necesito entonces interactuar con esta pantalla. Muy bien, entonces vamos a pasar acá. Me avisan para pasar la página para que miremos a ver cómo nos queda el... Listo, entonces observemos. Al conjunto C y vamos a identificar la intersección de los elementos de A y B. Está la X, está la F, está la D, la K y la N, ¿cierto? Si al conjunto C le quitamos esa intersección, ¿cuáles elementos nos van a quedar? I, J o M. Exacto, nos va a quedar precisamente I, J o M. ¿sí? Entonces aquí tenemos un poco más de claridad visualmente. Entonces aquí identificamos, eso es lo que hay que hacer en el taller, tener mucha atención, poner mucho cuidado a la hora de hacer la representación. Cuando nosotros utilizamos colores, y lo que está con color es lo que nos indica la respuesta. Es que dice en el foro, contrario, me estaban dejando en blanco las zonas que representaba que pintar. Entonces observemos acá claramente, si a este conjunto C yo le quito esta intersección de la mitad, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente este pedacito acá. ¿Cómo vamos? ¿Sí lo entendieron? ¿O nos devolvemos? Sí, señora, ahí lo entendí por mi parte. ¿Vamos bien? Listo. Vamos a mirar acá otro ejercicio. Bien. Dice, sombrear esta operación. Coger a A y unirlo con la resta de B y C. Entonces vamos a mirar cómo hacemos eso. Entonces aquí tenemos B todo el menos elemento C. A, ¿sí? Todo el elemento A y lo vamos a unir. O sea, lo vamos a sumar a lo que nos da la resta de B y C. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí aparte tenemos la resta de B y C. A los elementos de B le quito los de C, o sea que solo me quedó esta parte acá, ¿sí? Como una luna creciente. Me quedo ahí. ¿Cómo saber la unión? Pues la unión es la suma de los dos conjuntos. Es decir, la parte que está con azulito sumada con la parte que está moradita. Entonces aquí tenemos toda esta región, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría sumarle solamente a A? Prácticamente nos faltaría sumarle ¿qué? ¿Qué? ¿Cierto? Es lo único que nos faltaría. Ah, bueno, sí, sumarle solamente G. Porque estos elementos hacen parte de A. ¿Sí? Ah, sí. Entonces sería solamente sumarle esa parte del elemento B. Bueno, vamos a mirar entonces acá otro ejemplo. Determinar por extensión el conjunto obtenido a partir de las operaciones anteriores. Entonces lo que hicimos de manera gráfica ya lo vamos a llevar al papel, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que nos quedan cuáles elementos. I, J, M, O, ¿cierto? O sea que aquí nos va a quedar entonces I, J, M, O, ¿sí? Y en la unión de A con la resta de B y C, pues nos va a quedar entonces precisamente toda esta región, ¿sí? Entonces serían los elementos que aparecen aquí, E, Z, X, F, D, H, K y J. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Muy bien, vamos a pasar entonces acá. El cardinal de este conjunto, ¿cuál sería? Operaciones. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este? Este tendría 1, 2, 3. 4. Entonces, el cardinal sería 4. Y el cardinal de este sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Sería 9 entonces el cardinal de estos conjuntos, de esas operaciones entre conjuntos. Bueno, si ya lo habíamos analizado, esta sería pues la presentación de estas cifras de esta actividad. No sé si tengan alguna pregunta, si les haya quedado más claro.
si de pronto tienen algunos ejercicios ahí Profe, que para tengan la problemas. solución del ejercicio 3, Y 4. ¿ahí qué hacemos? Bueno, Y entonces 4 sería para la otra. para el ejercicio 3 y 4, entonces con el profesor Henry vamos a hacer el otro CIPAS para esos ejercicios el día miércoles, ¿sí? Entonces, la idea Ok. es que ustedes a hoy por lo menos tengan ya listos esos 2 primeros ejercicios. Y en la próxima sesión, cuando vamos a explicar el ejercicio 3 y 4, ustedes puedan de pronto ahí complementar un poco lo que les hace falta. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, recuerden también que el martes también estaremos en tutor en línea. Allí ustedes pueden hacer preguntas de esos ejercicios que van yo me imagino que ustedes están hoy en estas CIPAS, es porque apenas van a comenzar a hacer el taller, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes hoy muy juiciosos traten de hacer esos ejercicios. Si hacen los 4, perfecto, pero mínimo hagan el ejercicio 1 y 2 y el martes entonces en tutor en línea pueden retroalimentar algo o con su tutor. ¿Sí? Señor. ¿Alguien pregunta algo? ¿Me escuchan ahí? ¿Qué? Listo, profe, ya lo escuchamos en retorno. Bueno, es importante tener en cuenta, queridos estudiantes, varias cosas. Algunas ya las nombró el profesor y ya pues nosotros por la dinámica de que ya estamos en la unidad 2, es importante lo que está diciendo el profesor Freddy, porque digamos, hoy tuve la oportunidad nuevamente de revisar foros y digamos casi todos los grupos son de a 5 estudiantes, un promedio de 27, 28 grupos tengo yo, y al revisar, digamos, uno se encuentra que de 5 estudiantes por grupo, por ahí 2 o 3 ya hicieron, digamos, que la primera parte que acaba de indicar el profesor y que ustedes han escuchado plenamente. Pero mire que estamos casi que, pongámosle 8 días de hacer el cierre. Entonces es preocupante cómo se van dejando acumular y al final tienen que correr y vienen los procesos de cierre y muchas veces pues se quedan estudiantes sin enviar las actividades. Y ahí es cuando la institución o la dirección tiene que proceder a hacer alargues y generar más tiempo para calificar. Entonces la idea es que nosotros, yo sé que el profesor Freddy y en mi caso hemos sido bastante como disciplinados con nuestros grupos y pues vamos bien, pero por ejemplo, mira, no, hoy son 140 estudiantes que yo manejo, más los que maneja el profesor John Freddy, y hay conectados 43, entre eso está él y yo, es decir que realmente 41. Entonces, imagínense, 100, más de 100 sin conectarse, se pierden la información en vivo y en directo, digamos pues que están en procesos de trabajo y todo eso, pero si es necesario, como ustedes, algunos se conocen, vienen de otros procesos junto a sus compañeros, que se multiplique la información, ¿no? Es decir, que le coloquemos dinámicas de tal manera de que eso es un gana-gana para ustedes y para nosotros frente al tema cuando tenemos que revisar. Por ejemplo, para el profesor John Freddy sabe que para calificar la tarea uno arrancamos un lunes y terminamos otro lunes, es decir, 8 días calificando casi que las 24 horas del día, porque es un trabajo arduo, es decir, por cada estudiante son aproximadamente 7 ítems que hay que llenar. Entonces, si tengo 140, multiplique por 27, esa es la cantidad de trabajo que hay en una semana. Entonces, es muy importante que el estudiante se haga notar en sus foros, en sus tareas, en sus actividades, en sus participaciones, porque parte también de la nota está eso, es decir, si participan en los foros, si envían las actividades, y entonces hay estudiantes que solo se limitan a enviar la tarea final. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta todos esos detalles
porque la participación de ustedes es muy importante para nosotros dos como profesores también, porque sabemos cómo va el grupo, cómo está el grupo, qué requiere el grupo, si la próxima CIPA, que es como ahorita, que dijeron la pregunta 3 y 4, ya sabemos que para la próxima tenemos que reforzar la 3 y la 4 porque la requieren. Entonces, pero no esperen muchas veces al, digamos, a la CIPA digamos, a la web conferencia, porque para eso está el foro, es decir, el foro está, o también las otras herramientas, yo les escribo por Teams, pero eso también lo hacen por Teams, lo hacemos por correo electrónico, y pues por tardar a las 12 horas estamos contestando, porque somos bastante acuciosos en eso. Entonces, muchachos, la idea es que tengamos unos grupos sólidos, bien atendidos, porque para eso estamos los dos profesores, para atender y dar respuesta lo más rápido posible, que ustedes se sientan así, es decir, cuidados, que aprenden, que van para adelante y entonces no duden en hacer las cosas lo más pronto posible, porque en la medida que ustedes lo hagan lo más pronto posible, pues a nosotros también nos facilitan el trabajo. Cualquier cosa, pues, como lo dijo el profesor, vamos a resolverla en la próxima CIPA, pero aquí era otra CIPA, pues, que es el miércoles a la misma hora, pues pueden haber otras preguntas. Acuérdense que por los foros se han subido todo lo de las webconferencias, tanto en directo como grabadas, todo se está subiendo. Yo, en mi caso, lo mando por foros y por correo y por Teams. Entonces, aquel estudiante que esté varado, que sea compañero de ustedes rápidamente o que se comunique con ustedes mismos o con nosotros para sacarlo de esa situación y evitar a que se cierre el sistema y que después no, digamos, no se quede con una mala nota. La idea es reducir esa cantidad de estudiantes que de pronto se quedan sin esa oportunidad académica de ser evaluados bien, producto también de que no se sincroniza con todos nosotros en el momento que se requiere. Es como esa partecita, digamos, yo estoy muy contento con los grupos que manejo, sí, el porcentaje no es tan alto de los estudiantes que no están participando, pero la idea es que entre más disminuyamos la brecha entre el profesor John Freddy y mi persona de los que no hacen las cosas, pues es, digamos, es como salvar una persona de que se retire o que deje de hacer una tarea y que realmente tarde o temprano sea un profesional. Entonces, como de eso, que entre todos, no solo los profesores, sino ustedes también, nos volvamos unos multiplicadores de tiempo, de horas y pilas que va a cerrar el tema, pilas que mañana y tal cosa, estar muy pilosos y ya ustedes saben que el 10 de agosto se cierra todo. Entonces, estamos ya en mitad del camino y la idea es que la gente no abandone ni deje las cosas en mitad del camino cuando pues, ya tiene un porcentaje bastante adelantado. Eso era como lo que les quería decir. Sí, es importante lo que dice el profe Henry. Hay muchos mecanismos para que ustedes se apropien de todos sus conocimientos. Está el primer elemento es lo que los demás estudiantes comparten en el foro. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la dinámica de compartir esos avances en el foro? Pues la dinámica es precisamente que los otros estudiantes vean el avance de sus otros compañeros y puedan ir a través de esa interacción, puedan ir resolviendo esas dudas y ir corrigiendo, ¿cierto? Obviamente, pues no van a compartir los mismos ejercicios, pero es una dinámica muy similar. Entonces, la intención del foro es precisamente eso. El tutor en línea los martes es precisamente también para iniciar la semana con un apoyo, ¿cierto? Que el estudiante que estudió el fin de semana, que trabajó toda la semana y solo puede estudiar o hacer las tareas el domingo, pues tenga de pronto esa parte el martes para hacer retroalimentación y para preguntar. Yo también soy director del curso de pensamiento lógico y yo le respondo a todo el estudiante que me escribe. Entonces es importante que ustedes también agoten ese recurso de escribirle al tutor correspondiente, querido tutor, necesito que me ayude con esta duda, porque nosotros tenemos un tiempo de atención al estudiante y muchas veces ese tiempo se pierde, ¿cierto? Así no sea que nosotros le contestemos en tiempo real o nos demoremos un tiempo en contestar, pues nosotros estamos en la obligación de responder todos esos mensajes, ¿sí?
Entonces, la invitación es a seguir en pie de lucha, a sacar este curso avante y las herramientas están dadas. Falta pues que los que no han arrancado pues arranquen y podamos desde el foro, desde el campus, desde el correo, hacer todo este seguimiento y toda esa retroalimentación. Yo quedo muy pendiente, espero que hayan entendido algo, que las diapositivas hayan sido visualmente agradables y que hayan permitido que lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes lo hayan apropiado. Quedamos pendientes entonces para el miércoles con las CIPAS, profe Henry. ¿A qué hora va a ser? A la misma hora, ¿no? De 2 a 4 el próximo miércoles. Listo. También estamos pendientes, si ustedes consideran de pronto de generar un horario que les quede asequible a la mayoría para entrar, nosotros también estamos dispuestos como a organizar nuestros horarios, pero necesitamos es de la interacción, de que ustedes se comuniquen con nosotros, de que podamos establecer ese feedback y poder establecer también una buena comunicación. Listo. Quedamos pendientes. Un resto de tarde. Para algo, profe Henry. Muchas gracias, estudiantes, por la asistencia. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a Listo, todos. profe, gracias. Cualquier cosa no duden. Bueno, jóvenes. Muchas gracias, profe. profe. Bueno, que estén muy bien.